Hola, sean todos bendecidos. Siempre es mi anhelo verte prosperado, así como prospera tu alma. Y haces bien en seguir diligentemente estos discipulados que van a enriquecer nuestra alma. Bien, vamos en este momento a dar inicio. Vamos a entregar esta reunión al Señor y posterior vamos a meditar, a adorar o a preparar nuestro corazón con el canto que tengo preparado. Amado Dios, te doy toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Digno eres, Señor, de ser exaltado. Padre mío, recibe nuestras palabras de adoración y te pedimos, Señor, que nos hables. Háblanos, Señor. Y te ruego, Señor, cubre y guarda a aquel que está pasando algún problema o alguna situación que necesita una respuesta. Te lo pido, Padre. Bien, te doy gracias. Bien, acompáñeme con este canto. Tomas mi mano, me levantas cuando vuelvo
El amor de Dios debería de ser suficiente por cuanto Él hizo gestos que nos muestran el gran amor que Él tiene por nosotros. Hemos estado ahorita aprendiendo acerca de conocer el concepto del amor verdadero, ese amor ágape que la Escritura hace referencia, y tenemos pues el ejemplo de cómo es que Dios, por amor, Él pues entregó a su Hijo. Lo vamos a ver en un verso posterior. Pero ¿por qué es tan importante entender ahora y tener esa comprensión de lo magno que es el amor que debiéramos nosotros como creyentes? Yo diría que como entrenarnos a esa calidad de amor. Usted me preguntará, ¿y por qué es tan importante? Bueno, Mateo 24, que es uno de los capítulos donde Jesucristo, así como Lucas y también Marcos, tienen capítulos que hablan acerca de características de los últimos tiempos. Y por cierto, que en todas estas cualidades o características que hablan son como las que estuviéramos viviendo en estos tiempos. Entonces, uno de los versos que dice en Mateo 24, verso 12, dice así, que en estos últimos tiempos va a haber un gran aumento de la iniquidad y por ende el amor de muchos se enfriará. Pero la palabra que utiliza ahí es el amor ágape, el amor de Dios. Y viéndolo desde el punto de vista, ¿por qué tiene que ser tan importante este concepto del amor que les hablo? Es porque prácticamente la palabra esta, pues de 5 letras, amor, se ha desvirtuado, se ha desvalorizado. Por ejemplo, usted puede ver una película donde una persona le dice al otro, hagamos el amor, citando a una relación sexual. Y realmente empezamos a ver que el amor que se conoce en el mundo es un amor pues temporal, un amor de contacto, un amor pasajero, un amor pues que prácticamente hasta está el día del amor, ¿verdad? Que le llaman el 14 de febrero, como que si ese día es el día de las flores. Pero cuando entendemos la importancia del amor que la Escritura habla, vemos que realmente si hay oposiciones, si hay, llamémosle así, enemigos que vienen a desvirtuar este concepto. Bueno, esta misma introducción es la que he estado dando en los capítulos, en los discipulados anteriores. Y ¿por qué tenemos que ver, por qué el Señor compara el amor a algo muy importante? Lo dice en Cantar de los Cantares, en el verso 8, verso 6. Dice así, leámoslo nuevamente. Ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Fuerte como la muerte. O sea, mire, si uno ama la vida, pues aquí estamos diciendo que tanto como amas la vida, es el amor. Inexorables como el Seol, los celos, sus destellos de fuego, la llama misma del Señor. Dando a entender que el amor de Dios, o el amor divino, o el amor celestial, si quisiéramos ponerle un contexto de este tipo, es algo que viene, que lo sale del Espíritu, que sale del corazón de Dios. Y un ejemplo que Él nos dio es que Él es amor. Juan, cuando lo trató de escribir el concepto del amor en una de sus cartas, en la primera carta de Juan, en capítulo 4, 7 y 8, él lo dijo de esta manera: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios,
Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Por supuesto que mi Padre llena esa virtud del amor. Y cuando Él decimos por qué Él demostró tener ese amor, porque Él entregó a su Hijo. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. O sea que Él presentó una ofrenda que nada menos que fue su Hijo. Pero aquí encontramos también el otro paralelismo, donde el Hijo, tomando figura y a semejanza de Dios, con una idoneidad, siendo Dios, Jesucristo, Él se despojó de esa posición y tomó, dice, figura de siervo, y se humilló hasta lo sumo, hasta ser obediente hasta la cruz. Este es el amor de Jesucristo como el amor de Dios. Entonces, el anhelo del Padre es que nosotros podamos entrenarnos, equiparnos con esa destreza de poder dar ese amor que Él dio. Que podamos, yo me estoy hablando a mí mismo diciendo que podamos sacrificar algo en nosotros para poder mostrar el amor de Dios. Si Dios ha hecho algo en tu vida, tú puedes hacer algo por Él, dando ese testimonio de lo que Dios ha hecho. Bien, entonces vimos que el enemigo, pues, o llamémosle la influencia del mundo o de lo terrestre, trata de quitar valor al concepto del amor. Entonces se levantan algunos amores o falsos, llamémosle conceptos de amor, que se convierten como enemigos, ¿verdad? Del creyente. Y para poder entender el valor del amor. Y entre estos enemigos vimos la primera vez el amor al dinero, el amor a la abundancia, el amor al soborno, el amor al reconocimiento de los hombres, el amor a la vanidad. Después vimos el amor a la violencia. Ese discipulado yo le llamé el discipulado de la maldad, porque casi todos los amores giran a eso del concepto del poneros o la maldad. Amor a la violencia, amor al mal, amor a la maldición, amor al juramento falso. Y de esta manera hoy vamos a estar viendo pues otra serie de amores, como el amor a mí sí mismo, muy importante, el amor al placer, amor a la simpleza, amor a las palabras destructoras, amor al sueño. Y vamos a finalizar posteriormente pues con otros 4 amores que lo vamos a leer en su oportunidad. Entonces, ¿por qué la importancia de entender estos enemigos que se levantan? Porque tenemos que ver que definitivamente el enemigo va a querer hacer de las suyas. Que nosotros creamos que tenemos ese amor de los cielos y no es así, ¿verdad? Bueno, entonces hoy vamos a entrar con el primer punto, que es el amor a sí mismo. Bien, ¿dónde encontramos esto? En 2 Timoteo capítulo 3, 1 y 2 dice así. Es muy interesante. Hemos estado hablando al inicio que en los últimos tiempos va a aumentar la iniquidad y el amor va a enfriar. Se va a enfriar. Pero cuando Pablo le habló a Timoteo, él le expresaba y le decía que, bueno, uno,
él le hacía entender que prácticamente los últimos tiempos comenzaban desde el momento en que la iglesia comenzaba a establecerse. Ahí es como decirte que de los 5,000 años desde que Dios creó o puso esta dispensación con Adán y Eva, o estas generaciones con Adán y Eva, que inició con Adán y Eva, él dice que desde que Jesucristo resucitó y se estableció la iglesia, comienzan los tiempos escatos, los últimos tiempos, y que esos iban a estar como en incremento de de las señales, del cumplimiento de las señales. Y prácticamente ahorita estamos como en ese cumplimiento en la parte más alta, yo calculo muy cercano. Entonces, él cuando le dice a Timoteo que en estos tiempos iban a haber 18 señales muy importantes. Y eso usted lo puede leer en 2 Timoteo, capítulo 3. El capítulo 3 completo habla de estas señales que son más que todo de la conducta de la gente, la conducta de los creyentes, inclusive las influencias que iban a haber alrededor de los creyentes. Pero de todas estas, la primera que él establece, dice así: porque habrá amadores a sí mismo. Es curioso, ¿verdad? Porque cuando uno trata de entender este concepto de ser amador a sí mismo, uno lo único que puede pensar es en un, llamémosle, en un hedonismo. ¿Qué es eso de un hedonismo? Bueno, es como aquellos que se miran en un espejo y se están visualizando y diciendo qué cuerpo más lindo tienes o qué cara más bella tienes. El hedonismo se puede inclusive también interpretar con aquellos que están con su celular, y si usted mira la cantidad de fotos que se toman a sí mismo y las suben a alguna red o alguna página o en algún lugar, pero con el fin de tratar de admirarse. Eso es el hedonismo, pero amor a sí mismo podría ser aquel que que tiene un egocentrismo, o sea que todo gira alrededor de su ego. Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, o inclusive y esto gira alrededor hacia un egoísmo. Yo tengo esto, nadie se acerque a mí porque esto lo tengo yo, o sea, porque yo. Prácticamente el yo es una de las características del que se ama a sí mismo. Hay un ser en esta dimensión espiritual que vivimos, que su caída se debió por su amor a sí mismo, o llamémosle, o su amor hacia él. Y esto estamos hablando de Luzbel, o llamémosle a Satanás, de donde vemos, usted mira en Isaías capítulo 14 o Ezequiel, que es el capítulo donde estoy citando hoy, Ezequiel 28, capítulo 17, habla acerca de cuáles fueron una de las condiciones por las que Luzbel o Satanás o Luzbella, ¿verdad? O el príncipe de este mundo o el diablo, fue destronado, porque él tenía una posición también de autoridad y fue quitado de esa posición. Bueno, dice en Ezequiel 28, 17 de esta manera, léalo conmigo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. O sea que él se creía muy bello. Bueno, de por sí era bello. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Realmente
Yo puedo imaginarme, bueno, dice Ezequiel que cuando este ser, esta entidad, el diablo, Dios lo reprenda, fue creado, dice que ese día se crearon notas musicales. Ese día dice que él fue vestido con un ropaje real de piedras, gemas y metales preciosos. Dice que ese día hubo una fiesta, una pompa, y por siglos o miles de años este ser reinó con el Padre y con el Hijo y con las otras entidades, pero empezó a corromperse, él empezó a creerse que tenía las características de Dios o del Hijo y que él podía desplazarlos. Porque él seguramente se miraba al espejo y le decía, miren cómo soy de sabio, cómo soy de hermoso, cómo la gente me vitorea, o sea, me aplaude. Y realmente ese fue la causa de su despojo. Y el problema es que Satanás, como es, pues obviamente es un engañador, que eso significa su nombre, él engaña también a lo que Dios más quiere, que es su iglesia. ¿Y cómo la va a querer engañar? Haciéndole creer de que la iglesia puede también por sí misma, al creyente por sí mismo puede obtener resultados, puede alcanzar situaciones de autosuficiencia. Y Dios esto pues prácticamente se lo advirtió, no solo a la iglesia, al pueblo de Israel, porque muchos cuando tenemos necesidad doblamos rodillas. Yo doblo rodillas, tú doblas rodillas cuando tenemos, Señor, ayúdame, Señor, respóndeme. Por supuesto que doblamos rodillas. Y esto fue lo que pasó con ellos, que cuando Dios los bendecía, Él decía, tengan cuidado de olvidar de dónde viene esa bendición. Mire cómo dice Deuteronomio capítulo 8, verso 11, y después vamos a leer el verso 17 y 18. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. O sea que cuando uno está creyendo en su palabra y sus promesas, por supuesto que Dios bendice. Y Dios con esa fidelidad que le has mostrado, Él responde también. Pero el problema es cuando algunos, como Él lo advierte en el verso 17, y digas en tu corazón, o sea, cuídate de no decir en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Diga conmigo, Dios es el que da el poder para hacer riquezas. Es lamentable ver personas que cuando reciben tanta bendición de Dios, terminan tan ocupados que le dicen, yo me dedico a administrar lo que tú me das, pero yo diría, se dedican a amar más la bendición que el dador de la bendición. La autosuficiencia realmente Dios no le agrada. ¿Sabes qué dice la Escritura? Aquel que crea que estar firme, mire que no caiga. Dando a entender que muchas veces la autosuficiencia nos hace creer que todo lo tengo o que estoy listo para todo. Y hay que tener cuidado. Bueno, sigamos viendo otro de los amores y este es el amor al placer. Dice Proverbios 21:17 de esta manera. El que ama el placer será pobre. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Mire, por supuesto cualquiera diría, claro, que el placer mundano es un pecado.
Sí, pero yo hoy quiero hablarle a creyentes. Hoy le quiero hablar a personas que han puesto su vida han conocido a Jesucristo. Nuestro Señor Jesús es su Señor y Salvador. Y han puesto su confianza en Dios. Y viene Dios y por ende como que exalta a aquel que en Él cree y lo bendice. Pero hay muchos que empiezan amando demasiado esa bendición como hablábamos hace un rato. Tanto es así que quieren disfrutar tanto esta bendición que se convierte en un placer el disfrutar de las cosas de la vida. Juan decía, tengan cuidado de ese amor al mundo. Eso lo vamos a ver la semana entrante. Pero sobre todo los deseos de los ojos, los deseos de la carne o la vanagloria de la vida. O sea, hay placeres que nos prácticamente pueden cambiar nuestras prioridades. Y este es uno de los problemas cuando uno recibe la palabra, porque dice que el sembrador llega a un momento en que cuando habla acerca de que él deposita la semilla en diferentes lugares, pues aparece la semilla que cae fuera del camino. Está la semilla que cae junto al camino. Está donde casi no hay tierra. Pero está también la semilla que cae junto a la cizaña. Y el problema es que ahí hay tierra, pero uno quiere dar fruto. Uno quiere decirle, Señor, me has bendecido tanto, me has dado tanto que yo quiero, Señor, servirte, pero tengo tanto que los placeres no permiten que yo pueda dar el fruto que Él quiere. Léalo hoy conmigo. En Lucas capítulo 8, verso 14 dice así. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y obviamente el fruto no madura, o en otras palabras, no se desarrolla. O sea, da a conocer que empieza dando fruto, pero como no permita que siga germinando porque no está en buena tierra, sino que esas preocupaciones, esas riquezas o los placeres de la vida, los placeres hacen que se apague, o sea, no pueda crecer y se muera. Yo siento que este que cae entre los espinos es alguien que realmente desagrada a Dios. Casi como el mismo que cayó fuera del camino y que se lo comieron los cuervos. ¿Por qué digo esto? Porque de la misma manera que esta misma semilla cae, cuando cae en buena tierra, dice que ahí hay 3 tipos de fruto. Hay unos que van a dar solo el 30%, pero digamos del 100% solo dieron la tercera parte, pero aún así le sacan una sonrisa al Padre. Otro grupo dio el 60% y otro grupo dio el 100%. No permitas que los placeres, el deseo de querer decir, sí, pero ¿por qué? Por eso es que Dios me bendice, para poder disfrutar sus bendiciones. Sí, pero el riesgo que hay es que empiezas a amar más las bendiciones que al mismo Padre. Entonces tu fruto se va a quedar corto. Y el problema es que aquellos que creen que sirviendo con una mano, disfrutando con la otra, sí, yo vivo esta vida paralela, el problema es que los placeres confunden. Por supuesto, porque con una mano estás orando, bendiciendo, sirviendo a Dios, pero en la otra vuelves a apagar todo este servicio disfrutando de las cosas de la vida. Mire cómo dice Santiago capítulo 4, 3 y 4. Por eso es que te decía que el placer confunde. Pides y no recibes,
porque pides con malos propósitos. Hay veces que viene el Padre y dice, mejor no te bendigo, no te doy, porque sé que esto te va a desviar. ¿Por qué? Porque la vez pasada que me pediste, te di para gastarlo en vuestros placeres. O almas adúlteras, dice aquí el apóstol Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Y después hace ver de que aquel que hace amistad con el mundo se vuelve enemigo de Dios. Entonces, esta es una expresión muy interesante porque lo que da a entender es, léalo ahí, que aquel que disfruta en los placeres, no estamos hablando que sean pecados únicamente, pueden ser bendiciones que Dios te ha dado, pero los amas de tal manera que eso te ata a las cosas del mundo. Y eso se vuelve, pues, de alguna manera te aleja del Señor, ¿verdad? Bueno, sigamos viendo, ¿verdad? Ya estamos viendo hoy el amor a sí mismo, el amor al placer, y ahorita vamos a ver, pues, el amor a la simpleza. Este es, llamémosle así, lo contrario, porque uno podría decir, aquel que, por ejemplo, se ama a sí mismo o disfruta de los placeres, es porque el que se ama a sí mismo es que tiene algo por la cual él se ama. Puede ser su conocimiento, su sabiduría, su inteligencia, su dinero. O el que tiene placeres es porque tiene también algo para poder disfrutar. Entonces, la abundancia es de lo que mirábamos la vez pasada, la semana pasada o antepasada, que el amor a la abundancia puede ser un riesgo. Pero ahora viene lo contrario, que aquel que dice, no, yo no me quiero meter mucho, yo quiero ser más sencillito, y confunden el concepto de, eso es interesante porque algunos confunden el concepto de humilde con sencillez o simpleza, ¿verdad? Realmente el corazón humilde es una sencillez de corazón, o sea, es una persona que no tiene ínfulas, aunque tiene, pero no tiene ínfulas. Tiene una sencillez, pero no es lo mismo que ser pobre, porque yo he visto personas de mucho dinero que son humildes, y he visto humildes que son muy arrogantes. Pero, ¿qué es esto de la simpleza? Realmente la simpleza es, vamos a leer este verso, tal como dice en Proverbios capítulo 1, verso 22. ¿Hasta cuándo oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es eso de la simpleza? ¿Qué es eso? O sea, ¿será que es sencillamente ser pobre o ser humilde o sencillo? No, sencillamente la simpleza es aquel que no le da la importancia a conocer, a enriquecer su conocimiento, su sabiduría en hacer algo o en conocer algo. Por ejemplo, yo puedo decir conozco a Dios porque ya lo recibí en el corazón, pero me limito únicamente a conocerlo hasta ese nivel, como un Dios Padre. El simple es el que se limita a conocer a un Dios Padre únicamente, pero aquel que se vuelve, digamos, un humilde corazón con el deseo de enriquecer su espíritu y se quiere conocer a un Dios sanador, Rafa, a un Dios proveedor, Jiré, a un Dios Tsunaki, que es el Dios de los ejércitos, a un Dios, nuestra bandera, el que está por delante. O sea, aquel que rompe la simpleza es aquel que decide conocer más allá de lo que él es. Por ejemplo, el más allá.
La iglesia, como tú lo puedes ver ahí, se llama La Reunión. Nuestra iglesia donde estás invitado cordialmente. En la iglesia de La Reunión, el Señor puso en mi corazón ese nombre porque yo lo tomé de un verso bíblico que habla acerca de congregarse, pero en reuniones que los lleven al más allá. O sea, como cuando uno mira, por ejemplo, ¿qué es la palabra? Reunión en el original griego es sinagoga, sinagogue. Entonces, cuando usted mira, sinagoga es una reunión, pero cuando Dios quería, pero cuando ustedes se reúnan, busquen algo que los lleve más allá. Y ese sería una más allá, sinagoga. Entonces, yo quise romper el que en las reuniones nuestras sean simplemente de una convocatoria por cumplir un domingo, sino que se convierta en una reunión donde alguien pudiera recibir más allá de lo que es lo común o lo básico. Realmente es hermoso el querer enriquecer esto, porque el problema del que se limita a ser simple es que o se limite únicamente como el pajarito solo a comer los granitos y no conocer un poco más de la palabra, es que el simple todo lo cree. Y el problema es que al creerlo todo le puede ir mal. Dice Proverbios capítulo 7, verso 7, y después vamos a leer en Proverbios 14, verso 15, de esta manera. Vi entre los simples, considere entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Aquí me voy a detener un poco, después vamos a leer el otro. Porque este joven, él dice que se enamoró de una mujer de la vida alegre. Y prácticamente, aunque era un buen creyente, él se dejó pues prácticamente envolver por esta mujer. Entonces era falto de entendimiento. Pero mire cómo dice Proverbios 14, 15. El simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. La importancia del que adquiere sabiduría, conocimiento de la palabra es que llega un momento en que el mismo conocimiento te da a ti pericia, te da a ti el entendimiento para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. El simple todo lo cree y puede caer. Yo a veces puedo pensar que cuando dice aquel verso que el justo cae 7 veces y de las 7 veces se levantará, ¿por qué cae uno tantas veces? Por su simpleza, siento yo. Pero si aquel que logra llenarse, enriquecer su vida, llenarse de la palabra, va a poder defenderse como un escudo, como el escudo de la fe, y tener la espada del Espíritu, ¿verdad? La simpleza, el problema es que puede ocasionarle daño al simple. O sea, el que es simple es muy probable que sea perjudicado por su simpleza. Dice Proverbios 27:12 y en verso 9:6, el avisado, o sea, el que no es simple, sino que el avisado es como el que se ha avisado por el conocimiento, por la sabiduría o el consejo de alguien. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan daño. Y después dice este otro verso, Proverbios 9:6, dejen la simpleza y vivan y anden por el camino de la inteligencia. En otras palabras, lo contrario al simple es aquel que adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, compra la verdad y no la vendas, dice el proverbio. E incluso aquí dice, mire, compara esto, deja la simpleza y viviréis, y vive, dando a entender que el simple, porque todo lo cree, es muy fácil que
su fin sea muerte. Bueno, lo dice un proverbio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Realmente, yo inclusive a muchos de los líderes los animo a que si ellos tienen ovejas, pues no se limiten únicamente a darles una lectura de la palabra. O algunos dirán de la Biblia, pero no. Dice la Escritura que nosotros debemos de batallar con el espíritu de la palabra. En otras palabras, que cuando tú lees la Escritura para enriquecer tu sabiduría y tu inteligencia, adquiere el sentido, que es la esencia de eso que estás leyendo. ¿Por qué? Porque al leerlo, pues sencillamente lo que estás dejando la simpleza, porque quieres vivir para poder enriquecer lo que tú eres o lo que tú tienes. Aleluya. Bueno, sigamos entonces con otro de los amores. Mire este otro. El amor a las palabras destructoras. Amor a palabras destructoras. ¿Cómo así que yo puedo amar algo que me va a destruir? Bueno, sin querer queriendo. O sea, hay veces uno puede estar escuchando alguna palabra que realmente tú dices, no, esa palabra siento yo que es de Dios y a lo mejor no viene de Dios. Puede tener un fin que termina destruyendo tu espíritu, tu alma o tu cuerpo, o sea, tu vida, ¿verdad? Pero mire cómo dice el Salmo 52, 4, después vamos a leer Eclesiastés 10, 12. Está leyendo conmigo, ¿verdad? Y siempre con su Biblia, por favor. Amas toda palabra destructora o lengua de engaño. O sea que aquí ya vemos que realmente esas palabras que a veces uno oye, tal vez porque son palabras aduladoras, palabras que se vuelven como dulces en el oído, pero son lengua de engaño. Y dice Eclesiastés 10:12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. No hay como escuchar palabras de sabiduría. Mas los labios del necio causan su propia ruina. Entonces, prácticamente aquí lo que estamos viendo es qué se refiere a palabras destructoras, es aquello que tú le dedicas mucho tiempo oyendo y no edifica tu vida espiritual o emocional, prácticamente pueden dañar lo que Dios ha estado formando en ti, lo que Dios ha estado estableciendo. Por eso Él aquí dice, ¿verdad? No hay como escuchar aquellas palabras llenas de gracia. ¿Por qué? Porque salen de un sabio. Que tú puedas decir, Señor, dame la habilidad para discernir. Eso es bueno, ¿sabes tú que es un fruto del Espíritu? El que nosotros podamos decirle, Señor, dame la habilidad para poder discernir. Discernimiento de espíritus. ¿Qué es eso? Bueno, para poder encontrar cuál es el espíritu que hay detrás de esta persona que me está enseñando o esta persona que me está pues endulzando mis oídos con lo que yo oigo. Y si yo logro, Señor, encontrar cuál es el espíritu que hay detrás, pues yo lo voy a, pues como dice en Primera Tesalonicenses capítulo 5, dice, examinadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo o toda obra de maldad. Entonces, el desechar es poder decir, Señor, que yo tenga la habilidad para poder discernir. Y si esto no me está edificando, me puede estar destruyendo o me puede estar alejando.
No hay como que nosotros tengamos el carácter de poder discernir para poder retener o desechar, ¿verdad? Inclusive, el ejemplo que hoy tengo, que te voy a dar ahorita, se trata de cómo es que ciertas voces que uno oye continuamente pueden afectar a un pueblo. Si, por ejemplo, las voces que se oyen son de una enfermedad que mata, toda la gente va a estar pendiente de que de plano me voy a morir, de plano que me voy a morir. Si todo el pueblo oye de que están cerrando bancos y la economía está colapsando, lo primero que va a pensar uno es, ahora mis ahorros se van a, se los va a llevar alguien y voy a perder toda mi riqueza. Entonces esas voces hacen que uno pueda tener temor. Una de estas voces fue nada menos que en el tiempo de David, con este paladín, este gigante llamado Goliat. Dice que este Goliat con sus voces tenía al pueblo de rodillas, bueno, al ejército. Mire cómo dice 1 Samuel capítulo 17, verso 11, y vamos a leer el verso 16. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras, imagínense, porque dice que este maltrataba a la gente de Israel, del filisteo o Goliat, se acobardaron y tuvieron gran temor. Y mire el verso 16. 40 días, durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde. Mañana y tarde. Si bien se dice que usted quiere retener algo o quiere cambiar, tener un hábito diferente, dice, pues lo dicen algunos motivadores o algunos que conocen del tema, dice, si usted por 21 días hace esta acción continuamente, lo puede lograr que durante 21 días continuamente se convierta en usted en un hábito. Y si esto permanece un tiempo, ese hábito puede formar su carácter. O sea, llega un momento en que usted ya lo tiene tan arraigado que usted cree que puede lograr ser un buen, por ejemplo, aquel que le gusta tener la lectura de la Biblia, o el que dice es que a mí me cuesta orar. Bueno, trate de tener la acción de orar por 21 días, dicen estos, y posteriormente va a poder crear un hábito. Imagínense este paladín que por 40 días les estuvo declarando, diciendo, ustedes son unas hormigas, ustedes son unos fracasados, ustedes son para mí unas chinches que voy a matar con el pulgar. ¿Cómo es que ustedes creen que se pueden levantar contra mí? Y dice que todo el día hablando calamidades, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. Después de 40 días, cuando llegó David, encontró a un ejército totalmente acobardado. Las palabras pueden ser duras, sobre todo cuando son destructoras. Por supuesto que pueden ser destructoras. O palabras hirientes. Proverbios capítulo 15, verso 1 y 2 dice, ahorita vamos a ir, por ejemplo, a un concepto de tus relaciones. ¿Cómo poder yo tener una relación más cercana y que edifique esta relación? Puede ser con algún ser querido, un familiar, un hijo, tu cónyuge, tu compañero de trabajo. Si tú quieres que esa relación se mantenga por una comunicación ideal, hay que tener cuidado con esto. Dice de esta manera. Proverbios capítulo 15, versos 1 y 2. La suave respuesta aparta el furor,
mas la palabra hiriente hace subir la ira. Mira cómo dice, la suave respuesta hace subir el furor. Léalo ahí conmigo. Dice así, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. Estos que hablan como que si tuvieran una lengua, yo le llamo viperina, o sea, como una lengua que puede cortar, golpear a alguien. Hay que tener cuidado, porque esa palabra hiriente a veces es molesta. Y algunos dicen, no, es que yo soy así, ese es mi carácter, esa es mi forma de ser. Pero yo lo que te digo es, la suave respuesta aparta el furor, ¿verdad? Tenemos que decirle, Señor, dame a mí esa lengua de sabiduría para poder hacer grato el conocimiento. El que es necio habla necedades, ¿verdad? ¿Sabe por qué me quedo un poco pensando en esto? Y es que personalmente yo soy muy evitado, pero a veces soy muy sarcástico. ¡Ay, usted, pastor! Bueno, no soy mal criado, o sea, no oigo malas palabras, pero a veces cuando no estoy de acuerdo con alguien o algo, algunas veces, no es siempre, respondo con palabras sarcásticas. Pueden ser que hieren a alguien. Y me doy cuenta, y cuando me doy cuenta que digo, ya la solté, ¿sabe qué me toca hacer? Y me ha pasado varias veces, tener que pedir perdón. El problema de muchos es que son hirientes, pero no reconocen, sino que se creen que ellos tienen el derecho de esto. Pero yo hoy te vengo a decir y te digo, nosotros podemos pedirle a Dios que ayude a que nuestras palabras no sean destructoras, que nuestras palabras no golpeen, no hieran a alguien. Sí, pero es que son nuestros derechos. No, no son nuestros derechos. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a decir cómo hablar, dice, cómo conviene. Incluso cuando por eso es una de las características de la boca, porque la boca debería caracterizarse de decir cosas buenas y evitar lo malo. Bueno, vamos a casi ya por terminar y vamos a ver ahora el último, que es el amor al sueño. Ahí dice al sueñor, quise poner señor tal vez, pero es amor al sueño. Dice de esta manera, no ames el sueño, no sea que te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Bueno, prácticamente este tipo de amor es muy, llamémosle, sencillo de entender, porque aquí lo que habla es aquel que prácticamente ya no, aparte ya no sueña, ya no tiene aspiraciones, o aqueles que ama tanto la cama que ni para ir a buscar trabajo tiene tiempo. Y ese es uno de los problemas que pueden haber con algunos, porque dice aquí, y te saciarás de pan al que no ama el sueño, sino que está diligente. Es como aquel que dice, busca trabajo, pero le pide a Dios no encontrar, ¿verdad? Nosotros tenemos que decirle, Señor, si yo quiero amar un sueño, que sea un sueño aspiracional. Señor amado, que yo pueda emprender algo.
El sueño, el proverbio lo asocia con la pereza. Dice así: ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Sabe por qué es tan interesante este verso acerca del poder dominar el sueño? Porque en los últimos tiempos, dice, el Señor le va a estar hablando a aquellos que están velando. No quiere decir que ahora hagamos vigilia, no, hay que dormir. Es más, los médicos recomiendan por lo menos unas 8 horas. Yo ya llegué a la conclusión que si duermo 7 horas, bueno, incluso 6 horas y media, 7 horas, yo paso un día siguiente perfecto. Cuando trabajaba en Walmart, que era demasiado trabajo, llegué al momento de decir que si yo dormía 4 horas, y así por muchos años lo hice, pero pasaba dormitado durante el día. Pero el Señor te dice que en estos últimos tiempos tenemos que aprender a velar espiritualmente. ¿Por qué? A estar alertas y sobrios y no amar el sueño, llamémosle desde el punto de vista solo dormir y no escuchar lo que Dios tiene. Mire cómo dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso y al 4 al 6. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Como todos vosotros sois hijos de la luz o hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alertas y seamos sobrios. Señor, que en estos últimos tiempos podamos tener un espíritu alerta, sobrio, no amante de cualquier cosa, sino que te amemos a ti. Bueno, mis amados hermanos, quiero orar por ti, quiero bendecirte, pero sobre todo que recuerdes que tú puedas hoy tomar la decisión y decirle al Señor: Señor, dame el carácter para reconocer si yo tengo amor a mí mismo, amor a los placeres, amor a la simpleza o el amor hacia las palabras destructoras o amor al sueño. Ayúdame, Señor, para poder ser mejor. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo todo aquel que me ha estado acompañando. Bendigo su vida y desde ya, Señor, te pido que seas tú por Dios, que seas tú por Rey, pero que tú lo levantes con ese carácter espiritual que tú quieres. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bendiciones.